estar completos. Amén. Leamos la palabra. Apocalipsis 3:18 dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Gloria al Señor Jesús. Pueden estar sentaditos, gloria a Dios. Y vamos a meditar en este momento, en esta hermosa palabra. Lo que tú necesitas está aquí. Muchas veces nos afanamos tanto por lo que necesitamos. Y sí, hay muchas necesidades y eso no se puede negar. Hay necesidades económicas, hay necesidades intelectuales, pedagógicas, hay necesidades laborales, hay necesidades a nivel de familia, pero hay una necesidad que es de carácter espiritual. Y gloria a Dios por los que nos preocupamos por enriquecer nuestro propósito de fe. Entre tantos miles de millones que se ocupan en tantas cosas para suplir sus necesidades, hay un remanente que ha podido entender el valor de decir: yo y mi casa serviremos al Dios vivo. Amén. Hay un remanente que hoy puede decir con criterio y con propósito: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Aleluya. Y hay también un remanente que, aunque no pudiera estar presente, se conecta y dice junto con nosotros que hay poder en el nombre de Jesús para obtener cuanto requerimos. Gloria a Dios. Y este pasaje me llama mucho la atención porque antes de definir ese consejo, exhorta a un pueblo llamado Laodicea, y es un pueblo con unas características preocupantes. Y me llama la atención citar este pasaje en esta hora, porque hoy en nuestros tiempos hay personas con las características como los de este pueblo escrito en esta porción de la palabra. Y por eso dice: escribe el ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y a esta enfermedad espiritualmente se le ha podido llamar conformismo. ¿Cuántas veces el conformismo ha llegado a congelar los proyectos espirituales en alguien? Pero nosotros entendemos ahora que lo más importante es estar en un excelente clima espiritual, que cuando alguien se acerque a nosotros pueda sentir que en ese corazón, que en ese personaje, que en esas palabras fluye algo poderoso, y es el calor del ambiente, de la presencia de Dios. Pero desafortunadamente en estos tiempos también muchas veces se acercan a ese hombre o a esa mujer y no se siente ese mismo espíritu, no se siente ese mismo clímax espiritual, no se siente ese mismo ambiente de fervor, porque hay un peligro inminente para algunos en este tiempo, y es caer en el peligro de la tibieza espiritual. El Señor dice: yo conozco tus obras. Eso que todos quizá de algún modo pueden ver a partes, Dios conoce lo secreto, lo íntimo, lo más profundo. Y aquí resalta algo preocupante: que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Hay algunos que, estando en esa condición de tibieza, como que se despreocupan tanto que les parece que estar frío fuese normal. Y entonces cuando se les incita, se les promueve, se les motiva, se les impulsa, les parece una carga onerosa, un problema o una situación de demasiada intensidad.
Pero cuando alguien está en el ambiente del Espíritu, no hay que decirle qué hay que hacer, porque ya tiene madurez para caminar en la fe, pero también sabe lo importante de sumarse y de promoverse en el propósito de Dios. En medio del pueblo de Dios siempre ha habido gente que es caliente, pero también hay que decirlo, siempre han habido helados o fríos. Y cuando uno necesita de alguien para desarrollar algo en la bendición de la obra, uno lo primero que hace es sacar esa lista de prospectos, quienes están viviendo en el ambiente del Espíritu, que puedan apoyar esa causa en especial. Pero a veces es triste y produce nostalgia porque se necesita a alguien en ese nivel hermoso de vida espiritual para enfrentar ciertos procesos y ciertas situaciones, pero como que pareciera que a veces escasean, porque hay tibieza o porque hay frialdad. Cuando el Señor dice que para nosotros lo más importante es estar en el calor del Espíritu. Pero por cuanto eres tibio, es una queja, este pero es un pero quejativo. Qué bueno cuando usted le dice, mire, esto está bien y esto también, pero. Y cuando hay un pero ya uno dice, aquí hay algo que no me gusta. Es como cuando uno está en la empresa y le dicen, esto va muy bien, pero no puede continuar su trabajo por tal cosa. Y mire que ese pero es algo definitivo. Pero también hay peros en favor de nuestra vida. Como por ejemplo, estoy ocupado, saturado de actividades y quiero proyectarme a otras cosas, pero cuenten con mi propósito porque estoy en el calor de la obra de Dios y en el mover del Espíritu Santo. Así que hay muchos peros, pero el pero que hay aquí en la Biblia es un pero quejativo por cuanto hay tibieza. Y dice, por cuanto eres frío y tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y qué triste es estar en una condición como los que estaban siendo exhortados allí en la Odisea. Es una situación muy tremenda, porque pensaban que con el estar así tibiecitos ya se iban a salvar, que con el estar así solamente participando de algunas actividades ya tenían seguro el cielo, que pensaban que con estar así tibiecitos en ciertos propósitos de la visión en el Señor ya tenían todo asegurado. Pero aquí la sentencia es, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ciertamente los que están fríos ya tienen una sentencia. El que está caliente ya tiene la seguridad del galardón, pero el que está tibio está en un dilema de identidad de fe. Pero hoy hay uno que resuelve todo dilema de identidad de fe y nos estabiliza en el calor de su propósito y en el mover de su presencia. Pues no podemos retroceder, no podemos estancarnos, no nos podemos opacar, sino que es tiempo de levantarnos y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a retomar el primer amor y voy a retomar la visión con la que Dios me ha llamado y me voy a esforzar, porque necesitamos estar en ese clima cálido, en ese propósito de calor y de fervor espiritual. Digamos todos, hay poder en el nombre de Jesús. Aquí entonces viene un problema de la actitud del que dice que se siente bien así como está en tibieza. Y dice, yo soy rico, verso 17. El que está en tibieza dice, no, hermano, yo estoy bien, a mí no me hace falta nada. Porque desafortunadamente lo que más cuesta en la conciencia es asumir la realidad. A veces nos descuidamos y estamos en tibieza, pero queremos dar una imagen de que estamos en fervor y en calor espiritual. Hay poder en el Señor. Pero aquí dice el Señor, porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad.
Y eso también es un problema en muchas personas, porque consideran la vida espiritual con la calidad de estabilidad económica, y eso es una cosa completamente diferente. Hay poder en el Señor. Hay gente que dice: es que yo ya tengo todo, entonces eso es que Dios me ama mucho y me ha ayudado. Pero no podemos confundir el asunto de la plenitud de la vida del Espíritu con las situaciones económicas y de alrededor. Porque hemos visto gente que están llenos de recursos y parece que como que Dios los bendice mucho, pero hay un vacío en el alma, hay un enfriamiento terrible, y lo peor es que se les va a enseñar a hablar, a orientar acerca de la fe, y entonces se excusan diciendo que ya tienen su dogma, que creen según su propia filosofía, su propia visión. Pero aquí no creemos de acuerdo a lo que a sí mismo consideramos, sino a lo que Dios ya por su palabra ha definido. No es el discurso humano el que cambia vidas, nunca. El discurso que transforma corazones se llama evangelio completo, en la plenitud del propósito de Cristo. Él es el que transforma, Él es el que moldea, Él es el que bautiza con Espíritu Santo, Él es el que regenera conciencias, es el que endereza en la senda y del que necesita caminar y ver propósito nuevo. Hay poder en el Señor. Así que a veces uno dice: soy rico, pero espiritualmente tiene la misma riqueza, ya fue lleno del Espíritu Santo. Cada cuánto está en el ambiente de la plenitud del Espíritu. ¿Cuántas veces podría decir: estoy lleno y extasiado del poder de Dios? Porque el que está en ese calor espiritual puede decir: mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Ese debe ser el propósito de aquel que está viviendo en el fervor y en el calor del Espíritu. Pero a veces pensamos que nos enriquecemos a nosotros mismos y que no tenemos necesidad de ninguna otra cosa. Pero aquí viene un asunto interesante: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Definitivamente, en relación con el mensaje del martes, Él es la vid, nosotros los pámpanos, y separados de Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Definitivamente no sirve la tibieza, no sirve el frío. Es el tiempo de vivir en el calor del Espíritu. ¡Oh, santo, alabanzas! Es tiempo de vivir en el calor del Espíritu. Porque el que tiene el Espíritu tiene revelación. El que tiene el Espíritu tiene el sentir de moverse en la verdad. El que tiene el Espíritu tiene la riqueza más gloriosa. Por tanto, yo te aconsejo, y aquí vienen las 7 cosas que quiero resaltar. Primero, yo te aconsejo que de mí, el que está hablando aquí es el autor de la vida eterna, es el Señor Dios Todopoderoso, es Jesucristo, que a través del ángel define el mensaje a esa congregación en la Odisea, y hoy aquí a todos los que estamos participando en el nombre del Señor. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, del Señor, directamente de Él, ¿qué cosa? Compres oro refinado. ¿Y cómo puedo yo comprar ese oro refinado en Él? Porque la riqueza más gloriosa es la revelación del nombre del Señor. La riqueza más gloriosa es la unción del Espíritu Santo aquí adentro. Por eso también tuvo que decir el apóstol: pues tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No a nosotros la gloria, no a nosotros, sino a su nombre sea la gloria. Si algo sucede, si algo pasa, si un propósito se cumple, no es por mérito de que ese hombre es muy buen líder, no, es que es Dios quien hace la obra. Pero para que se desarrolle ha puesto ministerios en amor a su pueblo. Pero hoy debemos escuchar el consejo como primer punto y comprar de Él esa riqueza espiritual. Él es el dueño de la unción, Él es el dueño de la palabra, Él es el dueño de la revelación, Él es el dueño del mensaje, Él es el dueño del mundo y lo que en él habita. Él es el dueño tuyo. Pero ahora, para gozar de su riqueza, más allá de que Él es dueño absoluto, Él juzga al que no está caminando dignamente, y por eso nos invita, aunque somos de Él, a vivir en el calor del Espíritu.
Bendito el Señor. Compremos en Él esa riqueza, ese oro refinado en fuego. Y nosotros sabemos que el fuego tiene como tercer punto en este texto bíblico varias referencias. Uno, se convierte en prueba. Y muchas veces Dios permite que a nuestra vida llegue la prueba para ir madurando, para ir creciendo, para irnos fortaleciendo. Si usted está pasando una prueba, no esté diciendo, es que esto ¿por qué me pasa a mí? Es que Dios está haciendo un proceso en tu alma y por eso por medio de la prueba nos estamos formando mejor para llegar al propósito de Dios. Y otra cosa, nada se pone a prueba si no se está seguro de la calidad. Precisamente por eso se pone a prueba. Y el Señor, antes de enviarnos a la prueba, ha puesto en nosotros su nombre y su presencia. Gloria al Señor. Y otro punto interesante, el consejo de Él, compramos la riqueza más grande, que es purificado por medio del fuego, y ese fuego, más allá de prueba, también es pureza y también es unción. Por eso el apóstol tuvo que decirle al joven Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, que te fue dado por la imposición de las manos del presbiterio. Bendito el nombre de Jesús. Y qué bueno que nosotros, yo quiero estar en el calor del Espíritu, yo quiero estar en el clima del Espíritu. Entonces nos vamos a preocupar por la oración, nos vamos a preocupar por la búsqueda del rostro del Señor, nos vamos a preocupar por edificarnos en el conocimiento de la palabra, y entonces va a fluir sobre nuestra vida la unción del Espíritu Santo de Dios. Y ahí viene como cuarto propósito, para que sea rico. El que quiere ser rico no se queda quieto. El que quiere ser rico no se conforma. El que quiere ser rico no se queda por ahí estancado. El que quiere ser rico en el propósito de Dios, de igual manera, es diligente para actuar en las cosas de Dios. Yo siento que Dios está dando una palabra importante para alguien. Aleluya, bendito el nombre del Señor. El que quiere ser rico es diligente y se mueve. Hoy Dios le está diciendo a alguien, no te quedes quieto, no te detengas, no te estanques. Aunque estés saturado de tantas cosas, dale lugar a Dios, el lugar que Él se merece. Él es la prioridad en nuestra vida. Y cuando entonces ya hemos obtenido esa riqueza por diligencia y acción en pro de nuestra vida espiritual, entonces viene el quinto punto que resalta el verso 18. Y vestiduras blancas para vestirte. Y las vestiduras blancas son semejanza de las obras justas de los santos. Y cuando alguien por ahí está dando mal testimonio o un regular testimonio, es porque está corriendo el riesgo de exponer su vergüenza, porque está en desnudez espiritual. Pero el que nos cubre con la vestidura del Espíritu es el Señor mismo, que ha renovado nuestro entendimiento por la palabra y que ha regenerado nuestra conducta por causa de la unción del Espíritu Santo. Así que hoy tenemos vestiduras blancas en el nombre de Jesús. Si alguien siente que tiene problema con su actuar de justicia, póstrese al trono del Señor, doble sus rodillas, incline su rostro y dígale: Señor, ayúdame a vivir la santidad. No puedo tolerar esta tibieza, porque he entendido que la tibieza es causa de desecharse, pero que el calor espiritual es la seguridad para estar en tu gloria. Hay poder en Jesús. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, verso 6. ¿Y cómo se puede quedar en vergüenza de esa desnudez? Cometiendo dos pecados que son contra el Espíritu Santo, así de fácil. La Biblia dice: no contristéis el espíritu de la promesa, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y el otro pecado contra el espíritu es: no apaguéis el espíritu, porque mucha gente termina apagando el espíritu, termina contristando el espíritu, y después uno los ve por ahí andando con una situación complicada. Pero Dios quiere un pueblo que refleje su gloria, y que andando en el calor del espíritu, entonces no hay vergüenza ni hay desnudez, sino que hay un vestido resplandeciente y una gloria que se refleja desde el rostro y el corazón de esa mujer y de ese hombre consagrado. Hay poder en el Señor.
Y como séptimo punto dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Porque hay gente que no tiene visión. Hay gente que se le ha acotado la visión, que a veces ni siquiera siente visión por sí mismo. Y hay situaciones a nivel interno del hogar, a nivel interno de su núcleo social, a nivel muy puntual de sus amigos de trabajo. Pero como que no hay visión. Y cuando se habla de la necesidad del evangelismo es, hermano, pero yo a quién le voy a decir, yo no tengo amigos. Pero más allá de que tengamos o no tengamos amigos, Dios nos envió a predicar a toda criatura. No importa si es rico, no importa si es pobre, no importa si es blanquito, si es negrito, no importa si es gordito o es bajito, no importa si es el adinerado o el que está en condición de miserabilidad. Lo importante es que Dios con su palabra otorga la mejor riqueza y no podemos ser negligentes a la labor a la cual se nos ha impuesto por haber conocido la verdad. Es tiempo de vivir en el calor del Espíritu Santo. Es tiempo de poder aplicar estas verdades con cuidado. La Odisea estaba en una situación terrible, pero Dios quiere que nosotros podamos prevalecer en victoria, en diferencia a ese pueblo. Por eso nos habla tiempo. Aleluya. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y hoy, como octavo punto en este texto, quiero resaltar, se ha perdido el celo de la verdad del Espíritu. Hoy hay gente que ya no siente celos por reflejar la pureza en esencia del Evangelio. Y entonces como que ya se parecen al otro, y se parecen al otro, y se parecen al que está allá. Pero nosotros no tenemos nada en que envidiarle ni parecernos al mundo, porque hemos sido llamados para ser diferentes. Hay poder en el Señor Jesús. Es por eso que el texto dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Aleluya. Ese es el propósito. Cuando usted y yo tenemos claro ese llamado, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Entonces, cuando uno tiene claro el galardón, uno dice, vale la pena esforzarse. Hay que sacar la frialdad, hay que quitar la tibieza, y hay que esforzarnos. ¿Qué hay que hacer entonces? Porque el centro del mensaje es, aquí está lo que tú necesitas, aquí está lo que necesitamos. Ese consejo que del Señor compramos la mejor riqueza, la salvación espiritual, que en el Señor tenemos esa pureza por causa del fuego que nos purifica, que en el Señor tenemos la unción y su nombre como el propósito de haber sido ricos, pero que no podemos ser negligentes, que debemos ser dinámicos. Y que en el Señor tenemos esa vestidura para estar vestidos, que no haya ninguna causa de vergüenza o desnudez o falso o mal testimonio, pero que en el Señor también está la unción para nuestros ojos con colirio, para poder ver no solo la necesidad, sino lo que Dios realmente quiere otorgarnos en su eterno reino. Pero más allá de eso, que si le somos fieles aquí también gozamos de su promesa y de su seguridad. Y lo decimos no solo por jactancia, sino porque lo hemos disfrutado, porque lo hemos vivido, porque lo creemos. Y si alguien puede creer esta palabra, también puede asegurar ese propósito en el Señor. Vamos a estar de pie, iglesia, y vamos a dar gracias a Dios, porque hoy el Señor nos ha hablado muy puntualmente a tener cuidado de la frialdad y de la tibieza espiritual. Es tiempo de movernos en el calor del Espíritu Santo y aplicar estas herramientas del verso 18. El consejo a comprar riqueza, ricos en el Señor, vestidos, nada de vergüenzas, ungidos nuestros ojos, y por qué no decir todo nuestro ser, con el Espíritu Santo para alcanzar esa riqueza. Bendito Dios, te damos gracias por este espacio que hemos tenido para meditar en tu palabra. Cada congregación de allí, de este
de estos pasajes de Apocalipsis expresan una necesidad y un propósito. Pero allí podemos ver en la Odisea un peligro eminente por causa de la frialdad y la tibieza, pero también una resolución directamente dada por tu palabra para todos aquellos que no solamente se identificaban con esa causa en ese tiempo, sino que hoy hay personas con estas características y debemos movernos en tu voluntad y en tu propósito. Ayúdanos, Señor, a perseverar en tu nombre. Yo quiero invitarles que agradecidos le demos un aplauso al autor de la palabra en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Dios mío, por tu propósito, por tu llamado, por tu amor, y permítenos estar firmes para el día de tu venida. Hay alabanzas al nombre del Señor. Hay alabanzas. Yo quiero que ahí donde está cierre sus ojos y medite en la grandeza de Dios. He estado pensando y estoy conmovido. ¿Cuánto vale la salvación? Es el mejor regalo, el don del cielo que nos trajo el Señor. No es fácil cuidarla, fuerte hay que aferrarse de la mano de Dios. Se levantan malignos y fuertes enemigos que intentan llevarse, que intentan robarse nuestra salvación. Nadie puede quitarme, no, este regalo tan lindo que me dio mi Salvador. Y aunque intenten no puede, Dios prometió cuidarme todos los días de mi vida hasta el tiempo final. Y es que esta salvación que tengo aquí me ha producido un gozo tan feliz que me hace llorar, pero no de tristeza, sino de alegría, al saber que mi alma en Dios muy segura está. Aquí está lo que tú necesitas. Aleluya. Aquí está esa gracia, esa unción, esa presencia. Aquí está ese Dios maravilloso. Ahí donde tú estás, ahí está el Señor dándote una palabra de aliento. Si te sientes en tibieza o en frialdad, hoy hay un propósito de invitarnos al vivir del Espíritu. Ya comprendo por qué hay tanta oposición para los salvos hoy. Se hace duro el camino, las fuerzas se acaban, pronto llega el dolor. Mas Jesús se presenta en el momento difícil para darnos valor. Y lo que parecía derrota se convierte en victoria con la ayuda de Cristo, poderoso en batallas, nuestro Salvador. Nadie puede quitarme, no, este regalo tan lindo que me dio mi Salvador. Y aunque intenten no puede, Dios prometió cuidarme todos los días de mi vida hasta el tiempo final. Y es que esta salvación que tengo aquí me ha producido un gozo tan feliz que me hace llorar, pero no de tristeza, sino de alegría, al saber que mi alma en Dios muy segura está. Amén, gloria al Señor. Vamos a orar dando gracias a Dios por esta bendición, por todos nuestros amigos, los hermanos del campo que escuchan el audio digital, los que han participado por los medios y cada día
hoy como epicentro de esta enseñanza es: cuidemos vivir en el calor del Espíritu. Jamás perdamos de vista que la causa de tibieza es causa de desecho, pero Dios no quiere que ninguno sea desechado. Dios quiere que todos lleguemos a su presencia y procuremos ese clima espiritual. Bendito Dios, gracias te damos por este espacio que nos ha regalado para participar de culto y vida devocional en tu nombre. Gracias, Señor, por los que estamos aquí y por los que han participado por los medios. Permítenos seguir enriqueciendo nuestros propósitos de fe a la luz de tu palabra. Fortalece, Señor, nuestra vida espiritual. Permítenos seguir avanzando, seguir creciendo, seguir fortaleciéndonos en tu palabra y seguir tomando cada día más identidad en tu mensaje, en el nombre de Jesús. Amén y amén.